Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ingeniería en Alimentos. Tutorial para la solución de problemas de velocidad de alimentación. Esta es una actividad de apoyo a la docencia, presentada por Erika Leticia Contreras Martínez. El asesor es la ingeniera en alimentos Laura Margarita Cortázar Figueroa. En centrifugación, la fracción que permanece en la cámara, así como la fracción de sólidos arrastrada por el líquido, están reguladas por la velocidad de alimentación, o en otras palabras, por el tiempo de permanencia en la cámara. Para el cálculo de la velocidad de alimentación, tenemos la siguiente ecuación. La velocidad de alimentación va a ser igual al volumen del líquido por la velocidad angular al cuadrado, por la densidad del sólido menos la densidad del líquido, por el diámetro de partícula de corte al cuadrado, sobre 18 veces la viscosidad por el logaritmo natural del radio de la centrífuga sobre la raíz cuadrada del radio de la centrífuga menos el espesor de la capa líquida al cuadrado, más el radio de la centrífuga al cuadrado, sobre 2. Para una cámara sencilla, el volumen del líquido puede calcularse de la siguiente manera. El volumen es igual a pi por el radio de la centrífuga al cuadrado menos el radio de la centrífuga menos el espesor de la capa líquida al cuadrado por la altura de la cámara. Ahora daremos solución a un problema sobre velocidad de alimentación. El enunciado dice lo siguiente. Una centrífuga tubular va a ser utilizada para separar levadura con un diámetro de partícula de corte de 10 micrómetros, una densidad de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico y una viscosidad de 1.1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Las propiedades del caldo se pueden suponer iguales a las del agua a 20 grados centígrados, con lo que tendremos una densidad de 997.13 kilogramos sobre metro cúbico. El espesor de la capa líquida es de 4 centímetros, el radio del tazón de 7 centímetros y tendrá una altura de 10 centímetros. La centrífuga gira a 7.700 revoluciones por minuto. Determina la velocidad de alimentación requerida en metros cúbicos por segundo, considerando este diámetro de partícula. Como ya habíamos mencionado, la ecuación para el cálculo de velocidad de alimentación es igual al volumen del líquido por la velocidad angular al cuadrado, por la densidad del sólido menos la densidad del líquido, por el diámetro de partícula de corte al cuadrado, sobre 18 veces la viscosidad, por el logaritmo natural del radio de la centrífuga sobre la raíz cuadrada del radio de la centrífuga menos el espesor de la capa líquida al cuadrado, más el radio de la centrífuga al cuadrado sobre 2. De esta manera tenemos que, bueno, vamos a calcular la velocidad de alimentación. El volumen del líquido no lo menciona el problema, pero lo podemos calcular al igual que la velocidad angular. La densidad del sólido va a ser de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico, la densidad del líquido 997.13 kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro de partícula de corte de 10 micrómetros, la viscosidad de 1.1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo y sabemos que un pascal por segundo es igual a 1 kilogramo sobre metro segundo. Entonces, vamos a tener que esto es igual a 1.1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. El radio 1 va a ser el radio de la centrífuga, que es 7 centímetros, menos el espesor de la capa líquida, que son 4 centímetros, nos va a quedar de 3 centímetros. Como dijimos, el radio de la centrífuga es de 7 centímetros, la altura del tazón de 10 centímetros y gira a una velocidad de 7.700 revoluciones por minuto. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que todas nuestras unidades se encuentren en el mismo sistema y en caso de que no sea así, realizar las conversiones necesarias. Observamos que tenemos el valor de la densidad del sólido en gramos sobre centímetro cúbico y las vamos a tener que convertir a kilogramos sobre metro cúbico. Estos micrómetros los tendremos que convertir a metros. Los centímetros de los radios y la altura del tazón los tendremos que convertir a metros y las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Ahora vamos a realizar estas conversiones de unidades. Y como habíamos comentado,
los gramos sobre centímetro cúbico los vamos a convertir a kilogramos sobre metro cúbico. Y de esta forma sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos y que un metro cúbico tiene 100 centímetros al cubo. Así eliminamos los gramos, eliminamos los centímetros cúbicos y nos va a quedar un resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Resolvemos la operación y vamos a dividir 1.05 entre 1000 y lo vamos a multiplicar por 100 al cubo. Y nos va a quedar un valor de 1050 kilogramos sobre metro cúbico. En el caso de los micrómetros, los vamos a convertir a metros. Y sabemos que un metro tiene 1 por 10 a la 6 micrómetros. Eliminamos los micrómetros, nos quedará un resultado en metros. Realizamos la operación y vamos a dividir 10 entre 1 por 10 a la 6 y nos va a quedar un valor de 1 por 10 a la menos 5 metros. En el caso de los centímetros, comentamos que los vamos a tener que convertir a metros. Entonces sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Eliminamos los centímetros y nos quedará un valor en metros. Resolvemos la operación y vamos a dividir 3 entre 100 y nos va a quedar 0.03 metros. 7 entre 100 nos quedará 0.07 metros y 10 entre 100, 0.1 metros. En el caso de las revoluciones sobre minuto, comentamos que las vamos a convertir a revoluciones sobre segundos. Y sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Eliminamos los minutos y nos quedará un resultado en revoluciones sobre segundo. Resolvemos la operación y vamos a dividir 7700 entre 60 y nos quedará un valor de 128.3334 revoluciones sobre segundo. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el volumen, ya que este no viene implícito en el enunciado, pero con los valores que nos da el enunciado es posible calcularlo. Sabemos que la ecuación para el cálculo del volumen es igual a pi por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado por la altura del tazón. Sustituimos en la ecuación y tenemos que el volumen es igual a pi por 0.07 metros al cuadrado menos 0.03 metros al cuadrado por la altura del tazón, que es 0.1 metros. Realizamos el análisis dimensional y tenemos que metros cuadrados menos metros cuadrados nos da metros cuadrados. Por metros, el resultado nos dará en metros cúbicos. Realizamos la operación y nos queda que el volumen va a ser igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular. Esta, como habíamos mencionado, no nos lo proporciona el enunciado, pero tenemos todos los datos necesarios para poder calcularla. Sabemos que la ecuación para el cálculo de la velocidad angular es igual a 2 veces pi por n, que son las revoluciones a las que gira la centrífuga. Sustituimos los valores en la ecuación y tenemos que la velocidad angular va a ser igual a 2 veces pi por 128.3334 revoluciones sobre segundo, que es la velocidad a la que gira la centrífuga. Estas revoluciones se van a eliminar con las unidades de pi, quedándonos unas unidades en 1 sobre segundo. Resolvemos esta operación y nos quedará que la velocidad angular va a ser igual a 806.3425 1 sobre segundo. Ya que tenemos todos los valores necesarios para el cálculo de la velocidad de alimentación, los sustituimos en la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Velocidad de alimentación va a ser igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que es el volumen, por 806.3425 1 sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad angular, por 1050 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del sólido, menos 997.13 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del líquido, por 1 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado, que es el diámetro de partícula de corte, sobre 18 por 1.1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, que es la viscosidad,
por el logaritmo natural de 0.07 metros, que es el radio de la centrífuga, sobre la raíz cuadrada de 0.03 metros al cuadrado, que recordemos que es el valor de el radio de la centrífuga menos el espesor de la capa líquida, más 0.07 metros al cuadrado, que nuevamente es el radio de la centrífuga, sobre 2. Realizamos el análisis dimensional y queda de la siguiente manera. Metros cúbicos, 1 sobre segundo al cuadrado, porque aquí lo tenemos elevado al cuadrado. Kilogramos sobre metro cúbico menos kilogramos sobre metro cúbico queda igual, kilogramos sobre metro cúbico, por metros al cuadrado, porque aquí tenemos los metros elevados al cuadrado, por metro segundo sobre kilogramo, que son las unidades de la viscosidad, por metro sobre raíz de metros al cuadrado, porque aquí tenemos la raíz y los metros elevados al cuadrado se suman y quedan metros al cuadrado. Estos metros cúbicos se van a ir con estos metros cúbicos. Estos kilogramos se van a ir con estos kilogramos. Este segundo va a eliminar un segundo de aquí. Esta raíz con este cuadrado se van a eliminar. Y tenemos aquí metros cuadrados con metros, van a quedar metros cúbicos. Y aquí abajo nos quedó solo los segundos, entonces aquí tenemos segundos. De esta manera vamos a tener que las unidades para la velocidad de alimentación la vamos a tener en metros cúbicos sobre segundos. Resolvemos la operación y tenemos que la velocidad de alimentación va a ser igual a 2.6479 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Esto ha sido todo por este video. Espero haya sido de su agrado. Gracias.